La primera parte de la degustación es un pozole de quelite de origen prehispánico, y digo de origen porque ya tiene cebolla, ya tiene ajo, que eso nos llegó con los españoles, pero es un platillo, digamos, que se ha venido rescatando, aunque tiene fusionado otros ingredientes, pero ya es se ha ido perdiendo. En Sinaloa casi no se utiliza este platillo. Pozole de quelite. Es un pozole que lleva granos de elote, no de maíz pozolero, sino granos de elote con quelite. La siguiente degustación se le llama gallina pinta, que es un pozole de frijol también de origen prehispánico, y llamado también, se le conoce por los mayos como guacabaqui de frijol. También tienen el guacabaqui, que es el de res, que ese es el real porque significa cocido de res, pero también le llaman guacabaqui de frijol o gallina pinta. El nombre de gallina pinta es muy actual. Este platillo ya está fusionado porque tiene carne de puerco. Cuando llegan los españoles se le adiciona la carne de puerco. Ya están entregando un platito que trae varias degustaciones. Entre ellas viene una tostada con chilorio, con cebollita morada curtida con limón. Aquí el chilorio es un platillo que nos llega en la época de la colonia, con la carne de puerco, y se fusiona con los chiles secos que tenemos en México. Fíjense que en una investigación que yo hice en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, me interné a vivir unas 3 semanas ahí en diferentes comunidades indígenas, y al estar trabajando con una señora que poco español hablaba y nos costó un trabajo entendernos, cuando veo el proceso del platillo dije, esto parece chilorio. Cuando veo los ingredientes dije, esto es chilorio, y cuando lo sirvió dije, es chilorio, es el chilorio que tenemos en Culiacán, en Sinaloa. Y lo pruebo, y la única diferencia era que ahí le ponen piña. Entonces para mí fue eso maravilloso, encontrar eso, porque eso quiere decir que este platillo, con quién sabe qué nombre, llega con los españoles y cada estado lo va adaptando de acuerdo a sus costumbres y a sus gustos. Tienen un tamalito, un mini tamalito, que también es fusionado cuando llegan los españoles, porque este es un tamal de frijol, pero cuando llegan los españoles se le pone panocha, como decimos en el norte, piloncillo por estos lugares, se le pone piloncillo y clavo, se hace una especie como de cajeta, como de dulce de frijol, y se rellena el tamal. Este se acostumbra mucho en la parte norte del estado también. Otro de los que están probando en su platito es una galletita que tiene un paté, bueno, no es marlin, la verdad. La costumbre es de marlin, pero en Morelia no consigo marlin, pero ni a patadas, ni comprándolo caro, entonces es de atún ahumado. Pero bien podría engañarlos diciéndoles que sí es marlin, pero no lo es. Por ahí va, pero es la misma receta. Y ya es una galleta más joven, digamos, es una botana más joven, que la tenemos más o menos del siglo XX. Este no es antiguo, sino más bien es más moderno, digamos. Tienen también un corico, que es una galletita de maíz, y cuando llegan los españoles, a los coricos se les empieza a poner la manteca de puerco. Ya después se cambia y usamos mucho la manteca inca ya, pero el corico también es el resultado de una fusión de dos culturas, ¿no?, totalmente opuestas. Ahorita van a probar un agua que se llama jipocuri. Es un agua que usan los mayos, es un agua refrescante, elaborada de maíz seco, que se pone a tostar, se muele, se hace como una especie de pinole, y aparte se prepara un jarabe con piloncillo y canela, y con eso se endulza. No lleva azúcar, lleva puro piloncillo. Hablar de la gastronomía es hablar pues de nuestra vida, ¿no?, de nuestra familia, de nuestra madre, de nuestros abuelos. Es hablar y compartir
pues tantas cosas, ¿no? Yo estoy muy emocionada esta tarde porque en efecto cuando yo platico con Alma, empezamos a compartir cosas. Este tema me gusta mucho, a mí me interesa mucho y inmediatamente conectamos, ¿no? Con muchas ideas. Y en la conversación ella luego me dice que todavía le falta recorrer un lugar, que necesita un vehículo y unos fotógrafos y como un personal que le iba a acompañar a terminar un trabajo de campo que debía hacer. Entonces ya le pregunto yo, ¿y dónde y cómo y a dónde vas exactamente y por qué? Bueno, finalmente llegamos al punto en el que yo empiezo a hablarle de algunas recetas de mi madre y que yo aprendí de niña y que son de esas cosas que te quedan para toda la vida, ¿no? Le digo, oye, pues ella me contaba una, yo le contaba otra y le compartí una cosa y ella otra, estábamos a una y una. Le digo, ¿sabes cuál no tienes tú? Un aguachile prehispánico que mi madre preparaba. ¿Y cómo es? Pues bueno, es en un molcajete se ponen los chiles chiltepines, que son esos de bolita, ¿no? Seco, ahí por ahí están. Es un chile seco y luego se va a pasar en una cacerola para que se termine de secar, se ponen en un molcajete con un poquito de sal, un poco de orégano, muy poquito ajo fresco y esos ingredientes se van a martajar, se van a moler en el molcajete. Luego jitomates gordos sinaloenses, se rescoldan en brasas o al comal, que quede quemada la corteza, totalmente quemada, y eso se pone en el molcajete, se martajan, no va a quedar un puré, sino va a quedar así como los trocitos del tomate, y a esa salsa se le agrega agua fría, se le agrega limón, mucho limón, y luego al final un poco de sal. No va a requerir mucho porque luego le vamos a poner carne machaca, la carne seca que luego se machaca y queda, pues es una carne, aquí en el centro muchas veces la carne machaca es una carne como deshebrada y es otra cosa, pero la carne machaca en el norte es carne deshidratada, luego asada y luego se pulveriza, pues se muele que queda así muy, muy suavecita, como algodón. Entonces a esa salsa se le agrega la carne machaca y se le pone cilantro verde picadito al final y esto se sirve como una sopa, pero además de que está muy picosito y el limón y todo esto, se sirve con tortillas recién hechas. Es un manjar, es una cosa riquísima y es algo que pues compartí mucho de niña, lo comíamos comúnmente en mi casa. Y esta parte, pues la compartimos Alma y yo. Me hizo el favor de incluirlo en su libro, en su recetario. Y es un rescate, porque sencillamente cuando uno dice, ese es el origen del aguachile que tenemos ahora, que es el aguachile de mariscos, con esa misma salsa. Es el aguachile de mariscos, le ponen otras cosas, ¿verdad? Pero digamos que ese es el aguachile prehispánico.